Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto es un episodio, pues bueno, que vamos a comentar ciertas bases que me gustaría también, digamos, matizar, ¿no? Ya sabes que en este programa me gusta hablar de todo prácticamente, de cualquier cosa. Un día me pongo a hablar de salud mental, de algo muy serio, de algo que hay que tener muy en cuenta, y después me pongo a hablar de un videojuego, ¿no? A pesar de que es un videojuego que yo tengo en cuenta y que me gusta mucho, obviamente no se compara en cuanto a importancia con respecto a la salud mental, ¿no? Sabéis perfectamente que, digamos, que no sé, a mí me gusta variar, porque en muchas ocasiones pienso que a veces estancarse lo que haces es simplemente hacerte más daño, más daño y más daño en este programa, porque al final, cuando estás siempre haciendo lo mismo, van a pedir siempre lo mismo, la audiencia en general, y quiero ya desde un principio acostumbraros de que va a haber muchas más cosas que simplemente salud mental, ¿no? Desde un principio lo comenté ya, ¿no? Pero quiero recalcarlo principalmente por el hecho de que, bueno, digamos que en el anterior episodio hablé de Cyberpunk, ¿no? Ya sabéis, con Víctor y con Sheila. Y bueno, no tiene nada que ver con la salud mental, por supuesto que no. Pero tiene que ver con una cosa en el programa, que me gusta hacerlo. Que hay un programa con ello, que voy a subirlo. Yo creo que es lo más importante dentro del programa. Si me apetece hacerlo, si me gusta, pues bueno, hacerlo. En este caso, no es, digamos, no nos vamos a salir de los temas, ¿no?, que habitualmente toco. Realmente eso es un tema de salud mental, podríamos decir. Ya no solo de salud mental, sino de un tema social, un tema de que a mí me interesa mucho también, el tema de que una persona en concreto, pues bueno, digamos, se explaye, se intente comunicar, hable, ¿no?, con el público. Me parece algo muy importante, me parece algo que hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces da la sensación de que, digamos, hay gente que quiere hablar, hay gente que necesita expresarse, pero que no tiene ni el voto, ni la voz para poder hacerlo, ni la disponibilidad, ¿no? Por eso en este programa, sin ánimo de lucro prácticamente, si yo cobro, lo digo perfectamente, no tengo ningún problema. Ya sabéis que yo en ese sentido, yo realmente, pues bueno, yo soy íntegro. Pero sí que es verdad que esto, digamos, esto está siendo de forma, pues bueno, por amor al arte, como aquel que dice, ¿no? Y como lo estoy haciendo por amor al arte, me gustaría que, bueno, gente, incluso si cobrase, yo creo que es importante también que haya otra gente que se pueda expresar. Dicho esto, me gustaría que te presentases, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y- Aquí tirando un poquito. Me acabo de levantar, tengo sueño, no he desayunado, pero aquí estoy. Pero sigues entero, ¿no? Que es lo Un poco, importante. sí. Perfecto, perfecto. Sí que es verdad que, digamos, estos programas, digamos, son bastante mañaneros, ¿no? Hay que madrugar un poquito, realmente. Pero bueno, digamos, me parece importante el tema de hacer este tipo de programas por la mañana, porque yo creo que por la mañana es cuando realmente el cerebro funciona mejor, ¿no? Ya se ha dicho en muchos estudios el tema de que, cognitivamente hablando, el cerebro va, digamos, procesa la información de forma más adecuada por las mañanas. Y bueno, digamos que por las mañanas es cuando está el programa, así que intentad sumar 2 más 2. Nada, como estaba comentando desde un principio, digamos, para mí es un programa que hay que dar también voz y voto. Yo, ya sabes, bueno, Víctor, sabrás en cierta parte, la gente sabrá que yo he contado mi experiencia, he contado muchas cosas, realmente he reiterado y reiterado y no he parado de reiterar con respecto a mis cosas, pero ya es hora también de dar voz a otra gente que realmente también, oye, o quizás la han pasado mal, o un momento dado, pues bueno, no la han pasado del todo bien. Y bueno, quería comentarte, Víctor, digamos que esto yo lo hablé con anterioridad, para que obviamente si tú te sientes incómodo, pues por supuesto, no pasa nada por no participar en el programa, no pasa nada obviamente, siempre lo he dicho desde un principio. Pero como ahora estás aquí y yo te agradezco desde un principio que estés aquí, ¿no?, haciendo el programa, quería comentar lo siguiente. Digamos que nosotros nos conocimos, como ya sabrás, Víctor, en un PR, ¿no? Es Sí. como una especie de clase aparte de una clase ordinaria, donde quizás las clases son más sencillas, en cuanto académicamente hablando, más sencillas, y los profesores son más permisivos según qué cosas. Porque sobre todo está, digamos, enfocado en gente, digamos, no voy a decir diferente, pero sí que es verdad que algunos aspectos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, en mi situación, ¿no?, con respecto, pues bueno,
que si en tema de obsesiones, que si en tema de trastornos, pues obviamente tenía todas las papeletas para ir al PR, ¿no? No fue un tema académico, siempre lo he dicho en muchas ocasiones, que no fue un tema de que se me diese mal matemáticas, más bien fue digamos, mi situación, y fue, pues bueno, increciendo hasta que, digamos, perdí un poquito la motivación de estudiar y al final no prácticamente ni siquiera hacía nada, ¿no? Y por eso me he trasladado al PR, cosa que me parece un acierto porque realmente me saqué al final lo que tenía que sacarme ya hace unos años, el tema de la ESO, que parece para una persona quizás, pues bueno, que no tenga mi condición o que no tenga según qué cosas, le parecerá algo, una chorrada, algo muy sencillo. Y no digo que no, que académicamente en mi perspectiva es algo sencillo, pero cuando tienes una situación complicada de manejar, al final las cosas, digamos, se complican más, ¿no? Desde un principio. Quería, bueno, hacer este prefacio, como aquel que dice, con respecto a esto, porque quería comentarte, Víctor, que más o menos, obviamente con tus limitaciones, no hace falta que comentes todo prácticamente, ya sabes que aquí, pues bueno, se comenta hasta un punto donde tú quieras. Y si yo, por ejemplo, te hago una pregunta y, oye, no quieres contestar o dices, bueno, pues ya para para el siguiente episodio o lo que sea, obviamente se va a aceptar. Pero quería comentarte, Víctor, lo siguiente. ¿Por qué estuviste en PR? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en ese momento para que para que te trasladasen a PR? Bueno, a ver, más o menos me acuerdo que fue porque primero, el primer curso, la ESO, fue un desastre. Tanto la primera vez como la segunda, cuando repetí, fue un desastre completo. Y, hombre, la segunda pasé porque, hombre, dijeron, no puedes repetir más, creo. Mm. Y ya el segundo fue un poco más por ese camino. Ahí ya no repetí, creo. No repetí, claro que no. Y ya pues me metieron en el PR. ¿Por qué fue un desastre ese primer año, por ejemplo? Bueno, yo tenía unos compañeros que eran unos hijos de puta, un poco así, tal. Eran, no iba bien con la clase, o sea, eran como, no sé, me trataban mal y esas cosas. Sobre todo con un grupo que estaba, me tocaban los huevos, yo se los tocaba a veces a ellos y no era buena idea. Y el tema de los estudios, pues bueno, a veces no iba ni siquiera porque no quería. Y aquí estamos. Un tema dentro de lo que cabe, incluso usual, el tema de que se mete una persona en concreto, ¿no? Esto lo he vivido, pero de forma muy, muy pequeña, ¿no? Ciertos momentos que prácticamente a todos les habrá pasado. Sí. Eso está más claro más claro que el agua. Porque yo recuerdo una situación concreta aquí, creo que lo comenté aquí en el programa, en el Corazón de Jesús, ¿no? Que es un lugar bastante emblemático dentro de aquí, de Elche. Digamos, recuerdo una persona en concreto, digamos que una persona en concreto que vaya, digamos que se me pasó una situación en concreto, que es el tema de que yo, digamos, pues bueno, estaba yo tenía hace unos 7 años en aquel entonces, ¿no? Y bueno, se me presentó un chaval en concreto que no paraba de meterse conmigo, porque yo en aquel entonces yo estaba regordete y no paraba, ¿no? En una situación de obsesión, una situación de reiteración, una situación de que no paraba, ¿no? Y yo era una persona muy callada, yo era una persona muy tímida y yo me costaba mucho el tema de lo grande que era, de lo tímido que era, ¿no? En aquel entonces. Y exploté. Yo soy una persona que me callo mucho las cosas. Ya sabes, Víctor, tú ya me conoces, que me cuesta mucho enfadarme, de verdad, ¿no? Me cuesta mucho enfadarme, pero cuando me enfado realmente es por un motivo, realmente es porque exploto, realmente porque es que me duele, ¿no? Y en aquel entonces, con el Corazón de Jesús, vi toda esta injusticia con respecto a mí y exploté y grité. Y todo el mundo me miró, porque ya no fue por el grito, sino por mí, por el hecho de que yo, ¿no? Que estoy tan acostumbrado a ser digamos, el niño perfecto, podríamos decir, en ese sentido, ¿no? De que no armaba escándalo o lo que sea.
y de gritar y la gente, todo el mundo me miró. Es curioso, ¿no? Porque sí, la gente mira el grito, pero no mira la situación, no mira nada. La gente no se ponía a mirar que un chaval en concreto se metía conmigo. La gente no se ponía a mirar realmente lo que la gente, lo que el niño en concreto hacía, ¿sabéis? Y a mí me pareció, pues bueno, en ese sentido bastante hipócrita, porque sí que es verdad que es un tema de, ostras, yo creo que en cierto punto debemos aquí mirar también la situación, el contexto, ¿no? Y en esa situación simplemente lo que hacía la gente es mirar el grito, escuchar el grito, prestar atención al grito, Sí. cuando realmente había mucho más detrás, ¿no? Y es que es curioso porque la gente se sorprendía, la gente se callaba con respecto al grito, pero no se callaban con respecto a que se estaban metiendo conmigo, Sí, por ejemplo, hay ¿no? casos parecidos así, de Claro. que cuando el al que le están tocando los huevos se pone como se pone, es como, hey tío, tranquilo, ¿vale? Exacto, exacto. Y de hecho, en los institutos, me puedes comentar tú, Víctor, porque más o menos los has pasado por ahí, justo en el instituto, muchas veces los profesores pasan de largo. Aunque otro profesor pasa de largo. En mi caso, no. En mi caso Mm. hubo que mi tutora se puso a hablar del tema con toda Mm. la clase y demás. Mm. Eso luego ya fue un momento de calma, pero ya luego casi que volvió a pasar lo mismo. O sea, fue, ya te digo. Pues ese es el punto, el tema de que, digamos que poca importancia hay cuando realmente no se la das, en el sentido que si no reiteras, en el sentido de que si ves que aún siguen haciendo lo mismo hay que hacer cosas. No sé cómo, realmente, obviamente, yo no soy ningún profesor, por supuesto, pero sí que es verdad que, ostras, no sé, yo a mí me da la sensación de que en muchas ocasiones se ven cosas pero se callan. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en ningún problema. ¿Por qué? Porque no quieren hacer esto, por lo otro. Yo lo he visto, por ejemplo, en institutos que he ido yo, en colegios, ¿no? De que está pasando algo, pero le quitan hierro. Ah, no pasa nada, cuando realmente lo estás sufriendo, ¿no? Ya, No hay que tampoco quitar hierro, hay que decirlo, hay que definirlo como es, claro. ¿no? Hay que intentar buscar una solución también. Claro, si es que si realmente lo minimizas todo y piensas que todo está bien y es una cosa de críos, al No, final lo que haces es vamos, esconder el bulto. Esto es así. Hay que entender también las situaciones. Hay que entender que también, que para ti será una cosa de críos, pero para el crío en concreto, vaya, no va a serlo. no lo es. ¿Qué va? Y le hace daño. Ujú. Y a mí me pasó a cuentagotas. O sea, que decir, tuve ese momento en concreto, tuve otro. He tenido momentos, pero no ha sido de forma constante, ¿no? Como podría, por ejemplo, haber sido lo de Víctor, Ya, ¿no? Un año entero, me comentaste, sí. y siempre apelan por lo mismo, ¿no? El tema físico, el tema de tonterías, el tema de meterse, ¿no? Siempre lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Yo realmente en muchas ocasiones me pregunto si yo, por ejemplo, yo ya sabéis que es, digamos, soy una persona que cuido mucho mis palabras, ¿no? Siempre, incluso ya no solo en el programa, sino en general. Me cuesta mucho decir según qué palabras, que os lo diga Víctor, básicamente, ¿no? Soy en ese sentido muy cerrado. Pero sí que es verdad que a la hora de cuidarme muchas palabras es precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, mi enfermedad es lo que tiene, ¿no? El tema de que si yo hago daño, tengo miedo a hacer daño. Y siempre cuido mucho mis palabras, ¿no? Aunque a pesar de que yo diga lo que yo tenía pensado en principio decir, ¿no? Sin tapujos, no va a hacer daño a nadie. Pero es el tema de exagerar mi condición. Exagerar mi condición. Como siempre. Pero el tema, yo creo que quería comentarte una cosa, Víctor. Imagino que tú has asistido a clases, o sea, a sesiones de tipo de charlas de bullying y todas estas cosas. Sí. ¿Te parecen bien? ¿Lo han enfocado mal? ¿Te parece que lo han enfocado de una manera? ¿Cómo lo harías tú, por ejemplo? Pues hace tiempo que no veo una, pero a ver, me parece muy bien, obviamente, que encima lo primero es el tema de avisar a tus padres o al profesor. Bueno, luego hay otras estrategias, aunque son un poco menos cristianas, como digo yo, ejem, ejem. Pero sí,
lo que yo he visto, no he visto nada malo las charlas que han hecho o que planteasen soluciones que no sé, yo lo he visto bien, las que he visto sí. Lo que pasa es que claro, la gente a base de charlas no va a dejarlo. O sea, les puedes dejar en ridículo y tal, supongo, pero poco más. No sé si tú tienes una idea formada de... para ti, digamos, ¿cuál sería la solución? O no hay solución en sí. Ves que está todo perdido. ¿Cuál sería la solución con respecto a, digamos, a mitigar todo este tipo de cosas, todas estas situaciones? A ver, por la vía razonable y ética, obviamente, porque luego hay otras vías que me gustan incluso más, ejemplo, sería el tema de, obviamente, avisar a un adulto y demás, o avisar a alguien, al profesorado y demás, y que, coño, se tomen medidas serias con el abusón. De decir, a tomar por el culo, a la calle, directamente. O decir, vale, te damos unos días, si no cambias tu mierda de mentalidad, a tomar por el culo. Pero me da la sensación como que quizás no estoy en lo cierto, pero sí que es verdad que me da la sensación de que hacen esto de unos días, no cambia el chaval y sigue ahí. Exacto, eso es lo peor. Luego ya dices, luego pasa que al chaval se le pueden hinchar las pelotas, que el otro día un vídeo de un chaval que iba a MMA, o sea, iba a artes marciales, MMA, no sé si lo he dicho bien, da igual, artes marciales, y le hacía una llave que lo dejaba en el suelo y seguramente el chaval no se vuelve a meter con él, eso seguro. Y si lo vuelve a hacer, le va a volver a hacer la llave 27 veces si hace falta. Yo ese es el tema, ¿no? De escurrir el bulto, de esconderlo, de decir simplemente eso, Ya, o sea, seguir. notitas y venga, otra vez Claro. para dar por culo. Que yo en parte entiendo a los profesores en concreto, ¿no? Porque ¿qué van a hacer como No, ya, cuando no, tal? porque luego te viene un padre y la que te puede liar. Ya, pero ese es el tema, que es que, digamos, desde un principio hay que aclarar las cosas. Que, por Sí. ejemplo, vengan los padres, Exacto. oye, la situación, lo que está pasando, tu hijo está haciendo esto y esto y esto. Por lo tanto, tiene que cambiar su actitud, o si no, tenemos que hacer ciertas cosas. Exacto. Pero es que no, me da la sensación que no lo hacen. Seguramente haya muchos padres que, aunque su hijo sea lo peor del mundo, ya se ha visto en la historia, aunque su hija, bueno, quien ¿No su sea. hija y su hijo? Sí, ha dicho hija porque me he equivocado pero da igual. Que su hijo sea lo peor de la historia de la humanidad, no se lo va a creer. Bueno, en este caso sigue siendo una capullada tremenda lo que lo que le puedes llegar a hacer a alguien, como esta gente, como mucha gente. Pero muchos van a verlo como, pero mi angelito, eso no puede. Pero como si mira qué bien sale en la fotito cuando era un bebé, por ejemplo. Pero porque, obviamente, como los padres Sí. están en algunos, lo que acabas de comentar el ejemplo, están cegados, ¿no? Respecto a su hijo es tal. Estaría bien, bueno, eso el tema de ley de protección del menor habría que verlo, pero el tema de grabarlos y ver cómo es en clase, ¿no? Tema, por ejemplo, no sé, a escondidas y que realmente sepan lo que está haciendo su hijo o algo así para tener una prueba fehaciente. Se hace muchísimo. O sea, se graban vídeos. Esto me toca la polla. Porque se graban muchos vídeos así y tal. Luego nadie hace nada. O sea, tipo, tú ves que le están literalmente dando una paliza a alguien. O sea, un chaval, tío, métete 5 tíos a al menos pararlo. Bueno, yo le daría una paliza al tío que le ha dado otra paliza, pero bueno, cosas aparte. Pero coño, que alguien se meta, tío. Es la sensación que me da. El tema de que no pueden hacer nada. Yo en parte lo entiendo a los profesores, pero también entiendo a la persona afectada en concreto que necesita algún apoyo. O sea, Necesita ayuda. Necesita a alguien. Y a veces incluso la persona afectada no tiene ni siquiera una familia a la que ahora de respaldarse, ¿no? Y por lo tanto que, digamos, que tengas a tu disponibilidad, o supuestamente tienes a tu disponibilidad a profesores y que realmente ellos no hagan nada. prácticamente nada en ese sentido. Algunos sabrán, por supuesto. Claro, sí. No digo que no, pero es esa cosa, ¿no? El tema de que realmente no lo veo así. No lo veo así. Creo que tendrían que haber cambiado ciertas cosas, ciertas pautas, sobre todo el tema de que básicamente las amenazas funcionen. ¿Qué hay que decir que las amenazas funcionen? De que lo hagáis. ¿Entendéis? El tema de que si tu hijo hace esto,
no entra más Claro. o entra por mucho tiempo, ya no digo de días, mucho tiempo, ¿no? Pero en ocasiones no lo hacen, ¿no? Y al final el crío en concreto, pues digamos, coge confianza y vuelve a hacer lo mismo de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que no hay ninguna reprimenda, porque ve que no hay nada en contra suya en ese sentido y va a seguir y no tiene remordimientos con ello, Ya. ¿no? Eh, yo soy partidario más bien de que recapacite a la persona en concreto, de que reflexione y que diga y de explicarle realmente por qué está mal, ¿no? Antes de que ir a lo fácil que es castigar, ¿no? Por ejemplo, eso me pasará con mi hijo, ¿no? Si yo tengo un hijo en un momento dado, me gustaría primero explicarle por qué está mal, ¿no? Para que piense y reflexione con respecto a ello. Pero si ves que primero no es tu hijo, es que no es tu hijo, tú eres un profesor, no es Claro. tu hijo, no es tu hijo y tú le estás intentando explicar y realmente no recapacita o no quiere escuchar o quiere y yo sé que con lo mismo hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque digamos, está sufriendo una persona en concreto Sí. y la otra persona se está yendo de rositas Sí. o Ese está chaval siguiendo con su vida. En un futuro va a desarrollar un trauma. Yo no lo he hecho. Porque no sé para tanto, vaya. Bueno, creo, vamos. No sé si ahora tiene que venir un médico a decirme si lo tengo. No lo sé. Pero Pero lo va- pasaste mal, va a Víctor. joderse. O sea, va a estar jodido. Claro, y encima, bueno, a ver, quizás el trauma no has tenido, pero por ejemplo repetiste unos cuantos cursos, como Sí, acabas de comentar. 2. Por eso digo que hay Aunque represalias. aunque el de cuarto fue por unas recuperaciones que no hice, así que eso no cuenta. Bueno, pero digamos el los primero primeros sí. años. Tal. Que digamos que el que más sufre es la Sí. víctima en sí, ¿no? Y es el tema de que hay que también concienciar. Sí que es verdad que está el tema charlas, como he dicho yo en un principio, pero me da la sensación de que muchas veces son más amenazas que no llegan a nada que otra cosa. Quizás me equivoco, ojalá me equivoque, realmente, porque sí que es verdad que yo, como he dicho en un principio, no he sufrido de forma constante, ¿por qué no? Porque yo en ese sentido yo he tenido una infancia pero adolescencia en ese sentido normal, ¿no? Bueno, normal. Con mis cosas, con mis altibajos, pero bueno, es que eso es en realidad lo normal, tener altibajos y más en aquellas épocas, Claro. ¿no? Y digamos que ser realmente hasta cierto punto un porcentaje de lo que es meterse con una persona en concreto, porque pensad una cosa, porque ya, digamos, tú por suerte, Víctor, pues tienes una familia, pero imagínate que no tienes familia, ¿no? O que la familia que te ha tocado, digamos que Suda. no es prácticamente tu familia, podríamos decirlo así, de esa manera. Y no tienes ningún respaldo emocional. Imagínate llegar a clase y que la gente te diga, gente que no conoces, que no vales para nada o se mete contigo. ¿Qué respaldo tienes? ¿Qué sentimiento tienes? Digamos, qué ánimo tienes con seguir adelante? Ya. ¿Qué ánimo tienes? No tienen nada. No tienes nada, realmente. No te valoran y por lo tanto no te valoras. Y se han llegado a casos el tema de suicidios, tema de, digamos, métodos básicamente extremos con respecto a la situación en concreto, ¿no? Ya no me refiero a hacerse daño a uno mismo, sino a hacer daño ya a todo en general, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de... Hubo un caso en concreto hace ya muchos años con el tema de Estados Unidos, no con una universidad, creo que era, con el tema de las armas. ¿No? ¿Qué pasó allí? Pues bueno, y creo que hubo una masacre, ¿no? Entonces, Colombia. creo que sí. Creo que sí, no sé exactamente. No Me sé acuerdo de... el caso si era por bullying, pero bueno, ahí está. Que- Vale. No, si no es por Es bullying... que no lo sé. Es ojo. que quiero recordar que era por bullying, porque se metían mucho con ellos. Y al Hostia, final se... lo ven con la gabardina y joder. Sí. Y digamos que en ese sentido, digamos que son medidas muy extremas, porque al final lo que haces es Sí. hacerte convertirte en la persona que jugaste a destruir en un principio. Ya sabéis que yo en ese sentido soy muy mojigato. No, está bien. No, Normal. A ver, ese- yo no me hace mucha gracia a ver, me gusta más ver que el que está siendo abusado, pues por ejemplo, le haga una llave y lo deje en el suelo. No hace falta que le meta un tiro, no hace falta. Hasta ese punto creo que no hace falta. Ya. Y más sobre todo porque generalmente se hace daño también a otras personas que no tienen nada que ver. Claro, exacto, eso es lo que quería yo decir, porque al final coges un odio tanto a ellos,
tanto a ellos, que coges un odio a la humanidad, Ya. al general. Y te da igual a quién hacer daño. Claro. Y eso suele pasar a veces, ¿no? El tema de que estás acostumbrado tanto a vivir en un entorno de dolor y de sufrimiento y siempre conociendo a las mismas personas en concreto y te hablan las mismas personas en concreto, que piensas que todas las personas son de esa manera. Y por lo tanto generalizas tanto, que piensas que todo el mundo te va a hacer daño. Yo he conocido a gente en concreto que se ha sometido en situaciones complicadas, con una familia desestructurada, ¿no? Y que es una persona, podríamos decir, guerrera, ¿no? Beligerante, podríamos decir, incluso vehemente, ¿no? Y ha vivido en una familia complicada, ¿no? Ha habido muchas peleas y tal. Y de cara al público, de cara realmente al exterior, se pensaba, porque esa persona en concreto me lo decía, se pensaba, ¿no?, que digamos todo el mundo era así de esa manera, o que le dolía, disculpa, según qué situaciones en concreto que no tenía que dolerte, le parecía como un ataque, ¿no?, directo. Y por eso se defendía muchísimo ese escudo emocional que digo yo en muchas ocasiones, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, Víctor, digamos, siempre digo que en realidad todos no somos tan diferentes, porque yo creo que la personalidad también en muchas ocasiones se basa en lo que has vivido, más que en lo genético, que sí que tiene un cierto componente, pero yo creo que es más físico que mental en ocasiones. Pero yo creo que sobre todo la situación, dónde te has criado, cómo te has criado y por quiénes, ¿no? Por quién. Realmente, me da la sensación que si yo estuviese en tu posición, yo sería una persona bastante parecida a ti y viceversa. Me da la sensación, ¿no? Hay situaciones quizás que se cambian por el tema genético, porque somos personas diferentes, pero yo creo que en gran parte, yo creo que podría decirte un 70%, un 80%, la personalidad se basa sobre todo en la situación en donde se halla, ¿no? Sí, Esto claro. se ha visto en muchas ocasiones. Tú imagínate lo diferente que sería si, por ejemplo, si hubieras vivido tipo como Tarzán en la selva, por ejemplo, y viviendo básicamente con respecto, pues, con animales o tipo supervivencia, ¿no? Tú te comparas ese Víctor hipotético con respecto a este Víctor, ¿no?, que está en la sociedad, ¿no? Está Sí. con cierta estabilidad económica, y os veis y realmente parecen dos personas diferentes. Sí. Claro, o sea, digamos... Sí que es cierto que tendría más músculos, eso seguro. Eso estaría Claro, bien. si eres Eso estaría Tarzán bien. Eso estaría y bien. pelazo, por cierto. Hombre, hostia. Y espectro nadador también. Y digamos que en ese sentido seríais muy diferentes. Muy diferentes porque ese Víctor hipotético, por ejemplo, no sabría ni cómo hablar, o Claro. no sabría cómo interactuar, o Gamba. pensarías que eres... De hecho, si te viese a ti, pensaría que eres una persona, o no, un ser extraño porque nunca he conocido a una persona, ¿no? Ese tipo de cosas. El tema de que muchas veces la vida en sí en general cambia mucho tu forma de ser con respecto a la situación, Claro. ¿no? Sí. Sino, ¿qué ha pasado con, por ejemplo, en las guerras, ¿no? El tema de las personas... De hecho, hay un vídeo en concreto terrorífico, uno de los más terroríficos de YouTube, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De hecho, hay ciertos vídeos en YouTube que a mí me gusta ver de vez en cuando, que son grabaciones, ¿no?, extractos de épocas muy, muy, muy pasadas. Te estoy hablando del siglo, digamos, XIX, ¿no? Por ejemplo, final del siglo XIX. Sí. Y tú lo ves y realmente hay ciertos remaster, entre comillas, que hacen una escalada de 4K y realmente parece que estás viendo, parece que estás dentro de Está la allí, época, claro. ¿sí? Y se me ponen los pelos de punta, pero no es eso en concreto. Estamos hablando de que el principio del siglo XX, ¿no? En 1910, por ahí, ¿no? El tema de la Primera Guerra Mundial, Exacto. ¿no? Primera Guerra Mundial, o Guerra Mundial, podemos decir, tanto la Sí. primera como la segunda. Pero yo vi, digamos, una comparación de una foto, ¿vale? De un Sí, soldado. la he visto. Claro, lo has visto, ¿no? Creo que la he visto. De un soldado, ¿no? Antes de la guerra, ¿no? Y después. Simplemente una persona normal que está posando a la cámara, y después de la guerra. Y realmente ves, digamos, en una foto, ¿no? Ves todo lo que ha pasado. El deterioro. ¿no? Sí, ves todo el detalle. De Sí. hecho, ves las ojeras, ves un poco la mirada perdida, ves un poco la distorsión Sí, de la propia personalidad. Eso se le llama la mira de las 1000 yardas. Claro. Es un término de la guerra. Exacto. Y digamos, lo ves, te da la sensación y dices, solo estoy viendo una foto, pero he visto ya toda la guerra. Sí. He visto todo lo que ha pasado. Me puedo imaginar, por desgracia, de lo que has pasado, has dejado de pasar, las situaciones donde te has, digamos, sometido. Y es terrorífico, ¿no? Porque, digamos, una situación de traumatizante, ¿no? Que eso más o menos
salvando las distancias, Claro, pero ya. tú también, en cierto Sí. sentido, lo has sufrido. Y quiero decir, muchas veces me da la sensación de que quizás si no hubieras pasado de esa manera, hubieras, digamos, sido otra persona, en ese sentido. Hasta cierto punto, obviamente. Sí, ¿eh? bueno. Hasta cierto punto. No digo cambiar totalmente la personalidad, pero no digo ni para bueno ni para malo. ¿eh? Ya. Simplemente un cambio. un Ya. cambio. Lo mismo con mi situación, lo mismo con mi trastorno, pero ahora que lo pienso, al final el trastorno es algo mío. Si no lo tengo, no sería yo. Ya. ¿Entendéis? O algo del exterior, por ejemplo, si yo no fuese ilicitano y viviese en Madrid, por ejemplo, quizás tendría otra visión diferente con respecto a la sociedad, con respecto al tema de trabajar o de moverme, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Ciertas cosas que, digamos, pueden cambiar la visión de la vida en general, ¿no? Y esto más o menos es lo que yo quiero trasladar, el tema de que, por ejemplo, si tú te hallas en una situación extrema o que te has sufrido mucho, al final coges un trauma y digamos, te hace mucho daño, ¿no? Y cambia mucho y digamos, tu personalidad ya no se moldea con respecto a ciertas situaciones, se moldea a una misma cosa, a ese trauma en concreto, y te hace daño. De hecho, hay una película en concreto que se llama El Mecánico, de Christian Bale, ¿no? De hecho, la película es famosa por el tema de, bueno, de ese ejercicio. Bueno, digo la ausencia del ejercicio físico de Christian Bale porque, digamos, llegó a pesar como unos 35 o 40 kilos. Tengan en cuenta que es un hombre de 1,80. Quiero decir, es básicamente anorexia, ¿entendéis? ¿No? En ese sentido, digo, muy delgado. De hecho, lo ves en la película en sí. He visto alguna foto Y es duro. sí, sorprende mucho, ¿no? De hecho, uno de los locutores aquí en Radio Joven Digital que Christian Bale simplemente tomaba una lata de atún cada día. Así que imaginaos, ¿no? Pero bueno, ese en concreto, no quiero decir spoilers porque realmente es una película que me gustaría analizar, ¿no? En otro podcast en concreto. Pero digamos que es una película donde ronda mucho el tema del trauma, ronda mucho el tema de la culpabilidad, ¿no? El tema de que he hecho algo mal, ¿vale? Muy mal. Y por lo tanto baso toda mi vida con respecto a ello. Y de hecho, la persona Christian Bale, el actor, bueno, el actor no, digamos, el personaje que interpreta al actor, digamos que se destruye porque antes tú ves ciertas visiones, ves ciertos flashbacks, ¿no? Del protagonista y ves que es una persona normal en el sentido físicamente hablando, ¿no? Con una salud correcta, normal, pero a través de ese trauma, a través de esa situación, a través de ciertas cosas, moldea todo y cambia su personalidad con respecto a esa situación. Y bueno, a la prueba me remito, quiero decir, 30, 40 kilos pesaba el protagonista en concreto. Por eso digo que me parece muy importante el tema de también, aparte de analizar a la persona, también analizar el contexto, analizar la situación. Su entorno. Claro. Por eso, de hecho, en un episodio en concreto, digamos, puse sobre la mesa el tema de hablar del psicópata en concreto. Porque en muchas ocasiones, digamos, por ejemplo, las noticias, ¿no? O, por ejemplo, la persona de a pie en concreto, ¿no? Se fija en la acción en sí. Que yo lo entiendo porque de cara a público, pues obviamente es horror, digamos que es terrorífico. En mi situación también lo es algo que no está bien, por supuesto, y tiene que ser, pues bueno, juzgado. Pero digamos que también hay que tener un contexto, ¿no? Por delante. Tenemos que saber realmente lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar, ¿no? Con respecto a esa situación. Porque tú, por ejemplo, Víctor, te pongo una situación, ¿no? En las noticias, imagínate, ¿vale? Que se dice, hombre, padre, mata a su mujer, ¿vale? Mata a su mujer. O Sí. viceversa, da igual, no importa, sí. no importa en este caso. Y dice las noticias, un matrimonio de no sé cuántos años, con mujer, o sea, con hijos, tal. Y el contexto de fuera, tú dices, hostia, qué cabrón, este tío, ¿no? O sea, encima que tiene una familia, que se carga a su mujer. Pero ¿y si te pongo el contexto de lo siguiente? Su mujer intentó matarle. Por un arrebato, por algo, por una situación, se pelearon, ella se calentó muchísimo, cogió el cuchillo y iba por él. Iba por él y era o sobrevivir o ser asesinado. Y tuvo que defenderse, ¿vale? Y al final la tuvo que matar, ¿vale? Por defensa propia. Aquí el contexto cambia. Aunque ahora tiene la visión diferente al hombre. Claro. Pues por eso, digamos que juzgar a una situación, juzgar y dar por hecho un contexto, ¿por qué? Porque te lo ha dicho alguien o porque tal,
no me parece bien, ¿eh? Yo lo he hecho en ocasiones, el tema de que yo veo a alguien por las noticias, por ejemplo, que dicen tal, y ya me hago mi crítica, ¿sabéis? Mi crítica moral, ¿no? Y digo, esta persona en concreto es tal y tal. Pero también hay que ponerse un contexto y decir, ¿hasta qué punto me están vendiendo la moto? ¿Hasta qué punto están...? Eso hay que tener cuidado Claro. con el tema de las noticias y tal, porque a veces te dicen lo que les interesa. Exacto. Y, hombre, en este caso ya se ha visto que si depende de quién haya cometido el delito, se le dice de una manera y se dice de otra. Exacto. Por ejemplo, conozco, ahí, y también te lo puedes leer perfectamente, de que sigue siendo algo repudiable. O sea, que cuando son casos como un poco tal, pero cuando se ha como un hombre matado ¿cómo era, tío? No me acuerdo bien, pero era algo como que mataba o se tiraba de un piso valla con un bebé. Sí. Pero con la madre era como... que no me acuerdo bien, así que mejor no lo pongo. Pero se llega a tratar de manera diferente dependiendo de quién lo haga. Sí, sobre todo pues, bueno, se mueven por el tema de político, Sí. en muchas ocasiones. No interesa. Claro. No exacto. interesa que... Más que ser algo imparcial, lo que hacen es parcial para no causar polémicas y tal. Como si fuese Hollywood, ¿sabes? Como si fuese una obra de ficción y no... Y eso me parece horrible. ¿Por qué? Porque en estas cosas, ya lo dijo un psicólogo en concreto, y dijo lo siguiente. No hay que escandalizarse hasta cierto punto, Sí, por supuesto, pues. pero hay que tratar las noticias, hay que tratar los asesinatos, hay que tratar las violaciones por lo que son. Un acto que conlleva un juicio, un acto delictivo, un crimen, vaya. Pero hay que tratarlo con lo más normal posible. ¿En qué sentido? Lo más aburrido posible. Ni hacer una parafernalia, como se dice en muchas ocasiones. Por ejemplo, hubo un asesino en concreto aquí en España hace muchos años. De hecho, lo conoces tú, Víctor. No en persona, obviamente, pero conoces la situación. El tema del asesino de la katana. Hombre. Claro, ¿no? Hombre. El tema de que... Final. Exacto. Es que, de hecho, es curioso porque lo conocen porque el asesino de la katana, como si fuese sacado de una película o de una serie. Se cree el último samurái, ¿sabes? Claro, o sea... Y lo curioso es que él no se denominó así. Lo denominó la prensa y todas estas cosas. Y digo, ¿no veis lo que estáis haciendo? Estáis haciendo un flaco favor. Lo que estáis haciendo en concreto es llamar la atención con respecto a una situación que ha sido un asesinato, dándole con un aspecto de antihéroe. Sí. Porque el asesino de katana parece sacado de un juego de John Romero, ¿no? Y digamos, Daikatana. Claro, Daikatana. Que no me pareció tan malo el juego, ¿eh? Bueno, a ver. Vale, pero... Tiene su rollito Quake, obviamente. Sí, hombre, a ver. Exacto. Y en ese sentido, pues bueno, tampoco está tan mal. Pero sí que es verdad que también el marketing hizo bastante daño. A ver, yo el marketing fue lo mejor que vi. Eso de decir que vas a convertirte en la puta de John Romero me pareció maravilloso. Bueno, yo creo que sobró completamente. No creo, pero sí. Bueno. Vale, sigamos. Digamos que en ese sentido... ¿por dónde estaba hablando? El asesino. El asesino, sí, pues que le dan ese aspecto de antihéroe. Claro, luego pasa lo que pasó, que habían hasta fans. Claro, eso pasa a veces, incluso como que venerar un acto delictivo. No entiendo por qué, pero... Claro, pero porque es más el morbo de que sea famoso, entre comillas, o que es de lo que más se está hablando, ¿no? Sino que pasa, por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema de que, por ejemplo, una persona hace algo mal y todo el mundo comenta en Twitter, por ejemplo, y se hace un trendy topic, que si hashtag no sé qué, y todo el mundo habla de ello. Y al final lo que quieren los psicópatas primero son el reconocimiento, son muy narcisistas. Atención. Son muy egocéntricos en ese sentido, necesitan atención. En muchas ocasiones cuando se le atrapa a un asesino, es sobre todo porque se han comido su propio ego. Sí, claro. Porque ha dejado algunas pistas demasiadas, ahí, claro, como si fuese Riddler, ahí con las pegatinitas, con las letras. Con las mallas también. Batman Forever, una película que bueno, que ahí está. Y digamos que al final lo que haces es darle una vertiente antihéroe a una persona que ha hecho todo esto. ¿Y qué pasa con esto? Que haces un flaco favor. Principalmente por el hecho de que, digamos,
habrán otros asesinos o una persona que, digamos, tiene un pensamiento de ir a hacer algo y dice, hostia, yo lo voy a... Y sí lo hago, porque realmente hay reconocimiento y la gente, más o menos, hay algunas personas que me veneran. Lo Sí, hago. se pueden basar, hay asesinos que se han basado seguramente en otros asesinos. Claro, eso está claro. Y el psicólogo en concreto que comentó es el tema de que hay que tratar las noticias de lo más aburrido posible Claro. para que simplemente sea eso, un delito, un crimen que se tiene que ser juzgado, también ver el contexto de la situación, por supuesto, pero no darle ese Sí. tinte amarillista. Eso, es que eso me gusta mucho. Oh, El me cago, asesino de no gusta. sé qué, el asesino de no sé cuánto. Queda muy bonito. Que luego supongo que para una esto policial de decir de un caso sea mejor de archivar y tal. Pero coño, dentro de lo que viene siendo el nombre de la policía. Coño, como un caso que se puede archivar. Mm. Vale. Pero coño, que lo pongas en las noticias ahí como... No sé, a mí eso no... A mí tampoco me gusta. De hecho, llega un punto que como que... No sé, yo entiendo que hay que darle una vertiente de atracción hasta cierto punto, pero es que, digamos, hay que tener imparcialidad en esa cosa. Sí que es verdad que, digamos, quizás se peco de ingenuo en el sentido de que no sé cómo funciona el tema del marketing, o el tema de las redes sociales, o el tema de la televisión. Ya lo sé, yo no trabajo en ello, por lo tanto no lo sé, pero digamos que desde un punto de vista, desde el exterior, digo, ostras, lo que estáis haciendo más bien es un flaco favor en este tipo de situaciones, porque nunca, digamos, como no hagas nunca una parafernalia o hagas un mundo de fantasía con respecto a una situación que es un crimen. Ya. Yo creo que es así, yo creo que hay que hacerlo así. Yo estoy muy de acuerdo con el psicólogo en concreto que dijo, oye, se trata de la manera más aburrida Claro. posible. Los hechos y tirando. Y tirando. No te pones que se basó en el Final Fantasy y que usó una espada como en el juego. Sí, una espada revólver. Seguro que hay muchas por ahí. Sí, Vamos, te exacto. busco una ya, la tengo aquí. Sí. Vamos. Pues eso se puede trasladar con el tema de la sesión a katana, por ejemplo, digamos, el contexto que más o menos me has puesto, con el tema de las ideas políticas, el tema de que, digamos, atraer a cierto público por el mero hecho, o, digamos, moldearse con respecto a cierto público para llamar la atención o para no salir escaldados, cuando bueno, en realidad es una situación imparcial o hay que tratarla de forma imparcial, Claro. ¿no? Es un asesinato, hay que cubrirlo. Es un hecho. Es un hecho y por Ha lo pasado, tanto... sí. Claro, y no hay que tratarlo de forma política o dejarlo de ser político. Una mujer ha matado a un hombre ha matado a una mujer, hay que verlo de esa manera. Mira, algo que yo siempre he puntualizado y que nunca me ha gustado es la denominación de violencia de género o machista. ¿Por qué? Porque es una violencia. Lo primero de todo es una violencia y es para mí recalcar una tontería. Porque un hombre a una mujer es una violencia. Es una violencia, pero es que también de mujer a hombre. Y el tema de, o por el mismo decir, violencia hembrista, por ejemplo, me parece una tontería muy grande, porque, una tontería muy grande. Entiendo hasta cierto punto porque es aclarar, pero yo creo que hay que decirlo como es, violencia a secas, porque son dos personas que se están haciendo daño y hay que dejarlo desde un punto claro, ¿no? Violencia es violencia, ¿entiendes? Sí. Porque reiterar en ello me parece algo realmente aburrido. No aburrido, sino que no tiene sentido. Y es como darle esa pincelada política, en muchas ocasiones, que a mí realmente no me gusta. No me gusta para nada. Hay que ser de mente fría con este tipo de temas. Y sobre todo en este tipo de temas. Son cosas que hay que verlo de forma imparcial. Nunca, digamos, respaldarse a una persona en concreto, porque lo que haces es, digamos, entre comillas, discriminar el derecho a veremos lo que pasa con esta situación a la otra persona en concreto, porque muchas veces el que mata o el que supuestamente ha matado ya lo vemos como el criminal, como realmente el verdugo. Pero es que también tenemos que ver el contexto. Por el hecho de que la víctima haya sido una mujer no quiere decir que sea digamos, la que tuvo la razón en la situación, o que en contexto de juzgado, pues bueno, sea la que realmente pues sufrió más o que sufrió directamente. Hay que ver cómo son, hay que ver el contexto. Ni hombre ni mujer. A mí no me importa que seas un hombre o seas una mujer. Lo que me importa es el contexto. Lo que me importa es por qué la has matado. Lo que me importa es por qué te han matado. Obviamente no se lo puede preguntar a la pobre víctima, pero ya me entiendes el contexto. Sí, te entiendo. Esto de darle esa vertiente política, no sé qué, no sé cuánto, matar es matar. Y si tú matas a una mujer va a ser lo mismo que matar a un hombre. Eso tenedlo claro.
yo lo tengo más que claro, porque antes que el género, antes de que el sexo, va que es una persona, que es Claro. un ser vivo. Es un individuo. Claro, exacto. Y si queremos empezar desde un principio de ser todos iguales, hay que empezar por esas reglas, por esas bases. Que quizás estoy siendo muy tonto, muy pesado con respecto a que violencia de género. Es que realmente es como denominar o como darle una vertiente diferente a la violencia. No, violencia de género es violencia. No hace falta reiterar, no hace falta. Porque el daño a una mujer por parte del hombre y viceversa son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Y hay que verlo así. O yo quiero que se vea así, obviamente, pues bueno. Puedo tener razón, puede ser que no. Y quizás estoy siendo bastante insistente en este tipo de temas, pero digamos que hay que empezar. Si hay que empezar a, digamos, a ver a todos por igual, hay que empezar por las bases. Hay que empezar por lo que parece insignificante, ¿no? Empezar por ahí, después a ir a lo más complejo, ¿no? A lo que determina muchísimo más, lo que más impacta a la sociedad. Pero hay que empezar por las bases. Y a mí me da la sensación que en muchas ocasiones, no sé si Víctor, digamos, no sé si tú has tenido esa visión, pero de que, bueno, de hecho más o menos me lo has comentado, que las noticias a veces, ya no me refiero a televisión, me refiero también incluso en periódicos o en tema de internet, son bastante, en ocasiones, bastante parciales. Ya. Políticamente hablando. Depende del medio. Mm, Se trata de cierta manera otras noticias que otras. mm. Y Eso esto... pasa siempre, por Hombre, desgracia. claro, me ha pasado siempre y de hecho más, por ejemplo, el tema de la dictadura, por ejemplo, que eso ya era todo restricción, ¿no? Tanto en películas como en series, obviamente. De hecho, hay ciertos momentos, imaginaos si había restricción, disculpad, en la época de Franco, básicamente, la dictadura, que había momentos que episodios de Mortadelo y Filemón que fueron cortados o fueron censurados. Imaginaos, Mortadelo y Filemón, que es lo más, digamos, más sencillo con respecto a, pues bueno, a lo que se trata, ¿no? Tema, a mí me gusta, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, me gusta mucho Ibáñez, pero digamos que tú lo ves y tampoco es que tenga una vertiente política, ni mucho menos. Son historias divertidas, entretenidas, para todo público. Pero imaginaos hasta qué punto, digamos, estaban las restricciones a la orden del día. Más o menos tenemos libre albedrío. Pero digamos que hay una cierta dictadura social, ¿no? No impuesta, obviamente, no impuesta, pero en ocasiones como que no puedes decir según qué cosas porque la gente digamos, se te avalancha, que yo entiendo ciertas cosas que sí que hay que decir, ostras, esto no está bien, o comentarlo, pero como que da la sensación de que es todos contra él, ¿no? Esa sensación de gregaria, de que todos contra él y machacarlo. Cuando lo bonito, o lo que yo creo que debería que hacerse, que quizás es lo difícil, ¿no? Pero, digamos, decirlo con educación, hablarlo e intentar, pues bueno, que vea mi visión. No porque con respecto a la situación, pero obviamente lo fácil es decir, tú eres un mierda, no sabes nada, Ya. yo soy el mejor, yo soy el que sabe todo. Lo fácil es decir, yo tengo razón, tú no. Claro, exacto. ¿No? Y a mí, digamos, no me gusta porque a mí yo creo que es un tema de escuchar a otra persona en concreto y después de ahí, digamos, decir tu visión con respecto a ello. Porque es que quizás a la hora de escuchar algo, al escuchar una visión, al escuchar realmente una idea, una filosofía, puede ser que incluso cambie la tuya, ¿no? Por eso también hay que ser abierto de mente. Aunque en un principio te parezca algo que choca frontalmente con tus ideas políticas, por ejemplo, darle una oportunidad. Si ves que aún sigue con lo mismo, en el sentido de que sientes lo mismo, de que no es algo que estés de acuerdo, ahí sí que, oye, puedes decirlo perfectamente. Pero siempre dar, digamos, voz y voto a ciertas personas que quizás, oye, pues chocan frontalmente contigo con respecto a idea, filosofía, etcétera. Con estos últimos minutos, estos 10 minutos, quería comentaros una cosa en concreto. Y quería también comentártelo a ti, Víctor. Lo importante que es hacer un programa como estos, lo importante que es realmente hablar de este tipo de temas, lo importante que es desahogarse, porque digamos algo que me comentó, pues bueno, una colaboradora aquí, realmente, que bueno, le mando un saludo desde aquí, no sé si, digamos, le gustaría que nombrase su nombre, vaya, nunca mejor dicho, pero bueno, digamos que yo comentaré ciertas cosas en concreto que esa persona en concreto comentó. Y es el tema de que, digamos,
El tema de que no pare, porque realmente esto es muy importante. Esto es muy importante, el tema del programa en sí, dar voz y voto a personas que necesitan desahogarse, que necesitan comentar ciertas cosas. Ya lo dije desde un principio. Desde un principio, me refiero cuando digo desde un principio hace unos días, ¿no? Cuando realmente lo materialicé. El tema de que cualquier persona que tenga una situación que quiera comentar, psicológica, social, podéis contactarme en mi Gmail, diario de un ansioso podcast @gmail.com. Me podéis contactar, me podéis hablar y podemos acordar un programa. Ya lo sabéis que no importa el tema de la distancia, no importa el tema en sí en general, lo que importa es que vosotros tengáis la predisposición a desahogaros. Por eso me parece muy importante que el programa sea de esa manera, ¿no? Y digamos que yo voy a seguir así, porque yo estoy dándome cuenta realmente que quizás haya personas que realmente les guste este programa, les interese y oye, quizás con ello pues a seguir adelante. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que para eso estoy haciendo en gran parte el programa. También para desahogarme, por supuesto, ¿no? Pero también ver, aunque yo no lo vea, aunque realmente no vea los comentarios, porque obviamente pues no hay comentarios en sí, ¿no? Pero digamos que yo sé que una persona me está escuchando, nos está escuchando ahora mismo. Sé que perfectamente me estás escuchando y sé que en algunas ocasiones pues quizás te ha dado una vertiente diferente o quizás te ha ayudado en según qué momentos. Yo te agradezco que escuches el programa, yo te agradezco mucho que realmente te intereses por el programa. Ya sabes, persona en concreto, persona hipotética, que puedes estar en el programa. No puedes estar en el programa comentando, como ha hecho Víctor, por ejemplo, el tema de comentar una situación que quizás le ha afectado y que, digamos, la ha tenido en cuenta por bastante tiempo, aún lo tiene en cuenta, lo puedes comentar. Si crees que yo he podido, digamos, otorgar ayuda, te he podido dar ayuda, ten por seguro que tú también lo puedes hacer. Ten seguro que tú también lo puedes hacer, porque es simplemente hablar con las palabras adecuadas. Porque yo, por ejemplo, puedo, entre comillas, no sé si la palabra debería ser ayudar, ¿no? Porque ayudar, yo ya he dicho que ayudar, en realidad uno se ayuda a sí mismo con respecto al tema psicológico, ¿no? Pero sí que dar una vertiente diferente. Ayudar o orientar a la persona en concreto a ayudarse, ¿no? Que obviamente cada uno puede coger esa orientación y hacer lo que quiera, ¿no? Pero ya me entendéis el punto. Si yo más o menos puedo decir mis cosas con respecto al TOC, o con respecto a la ansiedad en sí en general, más o menos puedo orientarme. En otras cosas yo no me puedo orientar. Por ejemplo, lo que le pasó a Víctor. Esas cosas en sí no puedo contar una perspectiva en primera persona. Por eso traigo otra persona para que lo comente y se desahogue y realmente tratemos otro tema diferente al que yo siempre suelo tratar. Por eso digo que si tiene una persona en concreto, si tiene una historia que contar, si tiene cosas que contar, si quiere desahogarse y digamos que ve esto como una oportunidad de simplemente desahogarse y de que el mundo le escuche, ya sabéis que tenéis la oportunidad. Ya sabéis que, bueno, a las pruebas me remito, realmente. Así va a ser el programa. Víctor lo sabe perfectamente, que así es el programa, realmente. Si yo cojo una persona en concreto y vamos a tratarlo, vamos a abordar el programa así, de esta manera. Yo pregunto, vosotros contestáis, o simplemente vosotros habláis y yo de vez en cuando hablo, ¿no? Al final, cuando yo invito a alguien, intento que la persona hable en concreto. ¿Quieres comentar algo más, Víctor? Pues a ver, eso, que no tengan miedo a la gente de pedir ayuda por estas cosas. Y más con algo que a veces no puedes contigo mismo. No mucho más, la verdad. Ya sabéis, nos vemos en el siguiente episodio, que no sé si se hablará de salud mental, pero tened en cuenta que va a ser un episodio ansioso y por lo tanto va a ser un gran episodio. Nada más, espero os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.